modificó y le cambió el idioma. Mira ahí, no sé si se alcance a ver las letricas, están en arameo, por acá dijeron que me estaba hablando desde el más allá, Jesús. No sé qué sea eso, no sé si lo tengan en otra clase, entonces, para verificar si fue que cambiaron el idioma o si es mi computador que ya necesita formatearse. Bueno, sí, Romero, Simón, si ustedes ven a sus abuelos y ese tipo de palabras, ese tipo de cosas, pues nace ahí. El modernismo se dio en esa época, ¿sí? ¿Dónde qué, Pablo? Me aparecen en las letras de, o sea, donde me decía chat, donde me decía... No, mister, pues a mí me parece igual. O sea, bien. Yo ¿Bien? creo que sí, a mí sí, no sé los chicos. O sea, aquí en Ah, bueno, si se cambia el idioma, a todos les debería aparecer en otras... este chat, Pero si viste compartir mis... pantalla, sí. No, eso es un virus. No, Debe ser tu configuración, mister. no, es un virus. Lo que pasa es que ya me ha estado molestando, desde ayer me estaba molestando y haciendo cosas locas. Esta es una de las cosas locas que ha hecho mi computador desde ayer. Bueno, entonces, volviendo a la época, ¿sí? El modernismo buscaba hacer eso, ¿sí? Y precisamente por eso tiene el título de modernismo, porque buscaba hacer algo diferente. Y en Latinoamérica los jóvenes buscaron ese cambio, pues, en la literatura y en todo lo que tiene que ver con el arte, ¿no? Déjenme, les proyecto un momentico acá este ejercicio. Si me deja y no se me vuelve loco esto. Bueno, qué pena ahí la cantidad de pestañas que tengo abiertas. Usted obviamente ha escuchado a este señor. Bueno, están anotando, esto sí es para que tomemos ya apuntes, y pues para la prueba de acreditación, ese tipo de cosas, es mejor que lo tengan ahí anotado, pues las cosas que... ¡Ay, me borró la presentación de Prezi! ¿No se ve nada? Mira, ya me cambió No, las mister. letras. Proyecté y me cambió las No, letras. no se ve nada todavía. Bueno, démosle tiempo ahí mientras tanto. Acá ya me parece que ya les está proyectando, entonces démosle ahí un tiempito que les... ¿Ya? ¿Ya se ve? Listo. ¿Han visto a este señor, no? Sí, mister. Listo. ¿Conocen a este señor, no? ¿Saben quién es? ¿No? ¿Nadie? ¿Lo reconoce? Pongamos el más representativo. ¿Ese man no está en un billete? Dime. Sí, Él es el que está en el billete, ¿no? En el billete, sí, señor. José Asunción. pero no sé quién es. Dime. ¿Sabes la historia? ¿Alguno se sabe la historia que nos colabore con el efemérides ahí? Sí, pero de su vida o de qué. Sí, de la hermana y ese. ¿Sí? Él estaba enamorado de su hermana y por eso se pegó un tiro, pues porque, ajá, estaba enamorado de su hermana. Pero la hermana murió, ¿no? Fue más por eso. Ajá, sí, la hermana murió por una enfermedad. No Ujú. me acuerdo qué era lo que tenía. Y este poema particularmente muestra eso. Pues usted, para usted entender todo tipo de literatura, usted necesariamente tiene que entender todo el contexto. Por eso es que uno siempre dice análisis de personajes, análisis de no sé qué, porque inevitablemente este tipo de análisis hace que usted comprenda mucho mejor
o un poema. Por ejemplo, en el caso particular de estos poemas y sobre todo de estas épocas, realismo, romanticismo y modernismo. Modernismo 1880, bueno, no, mentira, 1888. ¿Recuerdan? Que esa era la pregunta que vimos en el cuestionario de la vez pasada. Finalizando el siglo XIX, iniciando el siglo XX, hasta 1920. ¿Listo? Entonces, estos poemas en particular es necesario entenderlos en contexto. Y es necesario entender por qué el tipo se suicidó. Pues primero, pues, de pronto si alguien estuviera enamorado en la actualidad, pues nadie le hubiera hecho tanto bullying. Eso no es otra cosa que bullying. Pero piénselo en ese momento, en ese lugar, ¿sí? En lo que estaba ocurriendo y la carga. Espérame que. Laura, ¿me estás escuchando? Laura Caballero. Sí, literal, se me perdió el micrófono. Ah, ok. Pues, que pase eso en ese momento, pues culturalmente era pésimamente visto, ¿no? Piensen lo que en sus abuelos, en la creencia inevitable que tienen pues nuestros abuelos, un poquito, mucho machista, ¿sí? De que las niñas son para ir a lavar loza y los hombrecitos para ir a trabajar y uno mantiene a la mujer y, sí, ese tipo de cosas y sobre todo pues que eran pues muy católicos en Colombia en ese momento, ¿no? Se casaban con los primos, sí. Igual pues en realidad el amor era una utopía, ¿no? En esa época era algo complicado que usted se enamorara de alguien y su familia no tuviera problema en que, bueno, vaya y cásese, ¿no? Bueno, ¿y qué? ¿Y cuánto nos van a dar por usted, sí? Entonces, si alguien daba más plata, hágale, llévese a Sarai, hágale. Llévesela. ¿Sí me hago entender? Entonces, este tipo de cosas es necesario entenderlas pues en su contexto, ¿sí? Y el contexto era un contexto machista, era un contexto muy religioso, ¿sí? Era un contexto en el que se estaban peleando por ideas, ¿sí? Por la idea liberal y por la idea del conservador. O sea que al igual que continuamos en la actualidad, pues eran los extremos, ¿no? Entonces piensen esa carga encima del poeta, ¿sí? Y en por qué escribió este poema que está acá. Este se cataloga como un poema romántico. El tipo pertenece a la época y es lo particular de José Asunción Silva y por eso lo tenemos en el billete de 5.000 y por eso este poema tan chusco está en el billete de 5.000 y es importante pues que lo tengan ahí en su memoria. Porque este señor tenía la particularidad de que no solamente estaba dentro del modernismo, sino que se le catalogaba también dentro de lo romántico, ¿sí? Tenía características de una cosa y de la otra, ¿sí? Eso hace que un escritor sea como mucho más plural, ¿sí? Como que esté mucho más abierto. Y no simplemente, pues, soy de acá, soy de acá, soy de acá. Y eso, si se dan cuenta, hasta la fecha, pues, no lo habíamos visto. Sí, es él. Bueno, entonces, doy punto a la persona que me lea bien este poema. Fin. ¿Quién quiere? Vienes sin un error y que al final, cuando terminemos, hayan lágrimas en nuestros ojos. ¿Nadie? ¿Por convicción ninguno? ¿Por puntos? Doy puntos, participación y aparte doy puntos. Nada, ninguno, ¿en serio? ¿Nadie? Póngase un puntico usted. Paola Rodríguez me dice, Mister, yo quiero participar en tu clase. Listo, Paola, dale. De una. Desde aquí. Mister, me siento muy feliz de participar en tu clase. Dale, listo, activa el micrófono, participa. Ay, ese es malo. Dale, dale. Una noche toda llena de perfumes, de murmullos y de música de a la sombra. Una noche en que ardían en la sombra nupcial y húmeda las luciérnagas fantásticas, a mi lado lentamente, contra mí ceñida, Gracias, toda Paola, por tu participación. modo y paridad de nada. Yo te doy el puntico de participación. Rodríguez. Salón, Paola. Ay, sí.
Gracias, Paola, pero te acabas de comer esta coma. Así, Lo literal. hice a propósito. Sí, sí. Simón, dale. No alcanzó a llegar a la estrofa, entonces desde el inicio. ¿Vuelvo a Sí. empezar? Sí. A ver, yo siento que me va a quedar mal, pero... una noche toda llena de perfumes, de murmullos y de música de alas. Una noche en que ardían en la sombra nupcial y húmeda las luciérnagas fantásticas, a mi lado, lentamente, contra mi ceñida, toda muda y pálida, como si un presentimiento de amarguras infinitas hasta el fondo más secreto de tus fibras te agitara. Por la senda que atraviesa la llanura florecida, caminabas, y la luna llena por los cielos azulosos, infinitos y profundos, esparcía su luz blanca, y tu sombra, fina y lánguida, y mi sombra por los rayos de luna, por los rayos de luna proyectada sobre las arenas tristes de las sendas se juntaban. Voy. Y eran una. ¿Esto es el poema? Sí. No se ve todo. ¿Todavía no? Ya, sí, ya. Sobre las arenas tristes de la senda se juntaban. Y eran una sola sombra amarga. Una Uy. sola sombra larga. Bueno, Eran pero ahí alcanzó a llegar a la estrofa que fue juntaban. Listo, ahí le valgo. Romero. 0-2. Epa, ¿yo en dónde estoy poniendo los puntos? Cero, dos, listo. Desde y eran una. ¿Quién va? ¿Quién desea? ¿Quién le nace? Participación. ¿Desde dónde, doctor? Sí, dime, dale. ¿Desde dónde? No, pero, bueno, no sé. Desde y eran una, ok. Y eran una, y eran una. Y eran una sombra larga, y eran una sola sombra larga, y eran una sombra, perdón, otra vez. Y eran una, y eran una. Y eran una sola sombra larga, y eran una sola sombra larga, y eran una sola sombra larga. Esta noche, solo, el alma, llena de infinitas amarguras y agonías de tu muerte, separando de ti misma por la sombra, por el tiempo y la distancia, por el infinito negro, donde nuestra voz no alcanza, solo y mudo. Por la senda caminaba, y se oían los ladridos de los perros a la luna pálida y el chillido. Voy. ¿Ya te pareció? Sí. Y el chillido de las ranas. Sentí frío. Era el frío que tenía en la alcoba tus mejillas y tus sienes y las manos adoradas. Entre las blancuras nievas. Gracias, Juli. Te va a dar 0-1. Casi completas el completico, la estrofa. Dale, mister. Y te pongo puntico de participación. Gracias, Juli. ¿Alguien más? ¿Y dónde lo pusiste, Laura? Cano. Escríbeme ahí dónde, porque no. ¿Y no tienes el link? ¿O la imagen? Listo. Y envíamela si quieres por WhatsApp. Porque creo que algo ocurrió. Bueno, hay una cosa aprovechando este pedacito de acá. Bueno, primero que todo, es necesario ver la estructura, ¿no? Dense cuenta que la estructura de antes de los poemas que habíamos visto, no era así como esta, por ejemplo, veamos esta estrofa. ¿Sí? ¿Se recuerdan todos los poemas que ustedes vieron, que hicieron el análisis? ¿Alguno de esos era así? Como este, vean. ¿Sí lo notan?
No sé si se habían Sí, dado. no era así. Vean esto no estaba en los poemas. ¿Se acuerdan que los poemas del realismo y del romanticismo eran más cuartetos, quintetos, sextetos o alejandrinos que son de 12, ¿sí? Pero todos tenían como una estructura bastante similar. Acá, este señor ya rompe eso. Y es una cosa particular con los jóvenes de cada generación, ¿no? ¿Sí? Lo anterior ya es como, es obsoleto, ya hay que cambiarlo. Entonces, el verso libre, acá es donde aparece, sobre todo empieza a aparecer el verso libre y empieza a utilizarse mucho más las figuras retóricas, no tanto como para decorar, sino también para que haya rima y haya ritmo. Por ejemplo, en este caso, este señor utiliza dos particularmente. ¿Cuáles son? Por defecto, la otra. Dos figuras literarias él utiliza para que haya una rima. ¿Cuál es la figura literaria que se utiliza? Y acá se ve clarito. Por puntico. Ahí rápido. ¿Qué hora son? 1:28. Sí, bien. Y... ¿Y cuál otra, Valentina? Inevitablemente, como hay esa, está la otra. Porque va a sonar... sí, pero ¿cómo se llama? Sí, pero ¿cómo se llama? Uy. Bueno, le voy a dar el punto a Valentina, que me escribió anáfora, y a Angie Sosa, que me escribió aliteración. ¿Listo? ¿Listo? Anáfora y aliteración. Es por eso que acá ya empieza a hablarse de los modernos, ¿sí? Porque la estructura se cambia completamente. Si usted hizo el cuadrito, ¿sí? Comparativo entre los parnasianos y los simbólicos, notó que ahí yo cometí un ligero error, porque resulta que los latinoamericanos en realidad se nutrieron y muchos de los modernistas se nutrieron de esos movimientos. Y asimismo, esos movimientos se nutrieron del modernismo. Pero en realidad el parnasianismo y el simbolismo nacieron en Francia, ¿sí? Con señores como Baudelaire, no sé si lo vieron ahí ¿sí? Un señor Baudelaire con las flores del mal, un señor Rimbaud, es francés, tengo pésimo francés, otro señor, bueno, varios franceses, Mallarmé, bueno, varios franceses, estaban catalogados como los poetas malditos, no sé si usted ha escuchado de eso, si usted sí ha visto una película que se llama, La Sociedad de los Poetas Muertos, ¿alguno lo ha escuchado o lo ha visto? Con Robbie Williams, ¿no? Ahí nombran muchísimos de esa generación. ¿Por qué? ¿Por qué se les llamaba malditos primero? Porque tenían estas cosas particulares, ¿no? Las sombras, lo oscuro, lo tenebroso, la muerte y el cambio de paradigma de todo lo santo, todo lo puro. No sé si se acuerdan en el romanticismo que Dios estaba metido por todos los poemas que expusieron. No sé si se dieron cuenta de eso. Disimuladamente y sobre todo en Latinoamérica, Dios está ahí como, sí, en varias etapas continúa y continúa. Estos señores ya empiezan a romper eso, empiezan a romper el paradigma y, por ejemplo, allá en Francia, estos señores que son los poetas malditos, empiezan a hacer poesía que, pues, en cierta medida ofendía a la gente que estaba, pues, en ese momento en la sociedad. ¿Y qué pasó? El romanticismo dio la posibilidad de que el poeta empezara a expresarse sin necesidad, pues, de ser juzgado. Obviamente, no tan libre, pues, como ni siquiera podríamos decir en la actualidad, pero no, pues, pero sí había una cierta libertad del poeta y del artista para crear, ¿no? Y entonces ellos abrieron la puerta para que estos señores, que eran los poetas malditos, pudieran escribir de cosas como el demonio, pudieran escribir cosas como la prostitución, el alcoholismo, que era un recurrente en los poetas malditos, por eso también se les llamaba por la manera en la que ellos vivían. Ese tipo de cosas influyó pues también a los modernistas y aparece gente como por ejemplo Julio Flores diciendo: no os enorgullezcáis, niñas hermosas, porque líneas tenéis esculturales, vuestras carnes se pudren y en las fosas todos los esqueletos son iguales. ¿Se entiende el mensaje de eso? ¿Sí?
Entonces empieza a cambiar un poquito los paradigmas y los modernistas empiezan a decir, ya no queremos ser iguales a los románticos, a los realistas, ¿sí? Sino simplemente queremos expresar, pues, lo que consideramos, aún así, eso no sea del agrado de todo el mundo, porque obviamente este señor no, pues, entiendan la presión para que el tipo se haya suicidado. Yo considero, si usted se pone en los zapatos del señor en la época, pues usted debe saber que pues tuvo una fuerte presión para que eso pasara. Bueno, dentro de la estructura de los poemas, esto empieza a cambiar y el verso libre empieza a convertirse en una constante de los poetas. ¿Y por qué? Pues porque eso es lo nuevo, ¿no? Es lo que está, ¿sí? De moda, es el boom, entonces hay que usar el verso libre. Y este señor es un perfecto redactor del verso libre y utiliza más las figuras literarias para que el poema tenga una rima. Y eso, pues, eso lo hace tan particular y tan diferente de los demás poetas. ¿Listo? Esta partecita acá me parece una cosa muy chusca. Yo lo leo y desde que escuché esa parte alguna vez por ahí se la escuché a alguien, yo dije, qué vaina tan bonita de escuchar, ¿sí? Porque en realidad es triste, ¿sí? Si se da cuenta, en este pedacito es donde cuenta qué fue lo que pasó, ¿sí? Sentí frío. Era el frío que tenían en la alcoba tus mejillas y tus sienes y tus manos adoradas. ¿Por qué tenía frío? Bueno, sigamos mirando. Entre las blancuras níveas, ¿a qué hace referencia esa metáfora? Entre las blancuras níveas. Níveo, ¿qué será níveo? No Nivea, en otro curso me dijeron, ah, es por la crema Nivea que se le aplica. No, Nivea, blancura Nivea. Creo que por el mismo sonido uno alcanza a hacer una asociación, que es una blancura Nivea. ¿A qué se parece esa palabra? Sí, señora. ¿Nítido? Nítido, no. Paola, microfonito. Como hace referencia a la nieve, por ahí. La nieve, ¿cierto? No es una comparación, no es una comparación tipo símil, sino es tipo metáfora, ¿cierto? No, sino es una metáfora. ¿Por qué no hay un cómo? No hay un esto como lo otro, sino el tipo lo une en una sola frase que es blancura nívea, ¿sí? Que es una figura que hace que usted, uy, entonces era tan blanca como la nieve. ¿Por qué tan blanca como la nieve? De las mortuorias sábanas. Ya ahí me da una pista, ¿no? Mortuorio, ¿a qué hace referencia? Pues creo que la palabra ahí se entiende. ¿Sí? ¿O no se entiende qué es mortuorio? Pasa lo mismo que con níveas. Si usted no entiende la palabra, no sabe qué es, al menos entiéndala por el contexto. Y por el contexto que me está diciendo que hay una blancura nívea, así tan blanco como la nieve, en las mortuorias sábanas. ¿A qué hace referencia? Bueno, abajo nos explica un poquito más. Era el frío del sepulcro, era el frío de la muerte, era el frío de la nada. ¿A qué está haciendo referencia? Ahí rápido con microfonito. Pues que se murió una persona, ya se murió. De la persona que él nos estaba hablando, ¿sí? Dese cuenta todo lo que nos hace el tipo. El señor José Asunción Silva, ¿qué hace? El tipo nos lleva desde el inicio diciéndonos, vea lo que pasaba con ella. Una noche de música de alas, una noche en que ardían la sombra nupcial y húmeda, las luciérnagas fantásticas. Sí, ¿se acuerdan? Romanticismo, todo lindo, todo hermoso. Con el presentimiento de amarguras infinitas. O sea, el presiente que algo malo va a pasar. Hasta el fondo más secreto de tus fibras te agitara. Por la senda que atraviesa la llanura floreciva, caminabas y la luna llena por los por los rayos de la luna proyectadas, ¿sí? Se veía la sombra y los dos cuando iban caminando eran una sola sombra larga. Esta noche solo el alma llena de las infinitas amarguras y agonías de tu muerte
separado de ti misma por la sombra, por el tiempo y la distancia, porque ya está por allá en el otro, en el infinito negro, donde nuestra voz no alcanza, solo y mudo, por la senda caminaba. ¿Se acuerdan? Acá nos estaba diciendo que caminaba con alguien, ¿no? Y que eran una sola sombra cuando iban los dos y todo es hermoso, y acá ya empieza a oscurecerse un poquitico el poema, ¿no? Y varios me preguntaban, bueno, profe, pues, ¿cómo hay que leer? Pues una cosa es leer poesía y otra cosa es declamar, ¿sí? Cuando usted lee, simplemente lo que hace es, para leer bien poesía, lo que hace es hacer pausas donde es, ¿cierto? Donde me lo solicita el poema, ¿cierto? En algunos casos, acá, pero no siempre, ¿sí? Por ejemplo, acá se puede leer, y tu sombra fina y lánguida y mi sombra por los rayos de la luna proyectada sobre las arenas tristes de la senda se juntaban, ¿sí ven? Lo leí como si fuera prosa. ¿Listo? Entonces, eso es leer, ¿listo? Por lo menos hacer las pausas. Lo segundo, que es declamar, en lo segundo ya usted requiere, pues, del tono del poeta. ¿A qué me refiero del tono del poeta? Entender por qué el tipo escribió esto, entender el contexto, entender las palabras y entender la situación que el poeta le quiere expresar a usted. Inevitablemente, cuando uno va llegando acá, uno también empieza a sentir ese frío, pues no literal, pero sí siente el frío de la muerte, sí siente que, pues el dolor del tipo ahí expresando. ¿Listo? Bueno, yo puse acá, y se me volvió. ¿Cómo se declara? En este caso, si usted arranca como va el poema, esta primera parte hay que leerla un poquitico más con emoción, pues con el tono, ¿no? De sí, y eran una sola sombra, y eran una sola sombra, acá ya empieza a ponerse un poquitico más místico, más misterioso, e inevitablemente hay que ponerle tristeza, ¿sí? Yo sé que hay varias personas que dicen como que la poesía, no sé, como es como cursi, es como no sé qué, pero pues en últimas, ¿qué es el arte sino la expresión del ser humano, ¿no? La expresión de lo que siente, de lo que piensa, ¿cierto? Los que tienen alguna afinidad con algún tipo del arte, la música, el teatro, la danza, no sé, todos los tipos de arte posibles, el cine, usted sabe que la intención de la persona que hace eso es expresar, ¿no? Entonces, si el tipo quería expresar, cuando usted lea el poema, diga, bueno, ¿qué quería expresar este señor con este poema? Hay cosas, sí, por ejemplo, este señor Baudelaire habla de un albatros y al final habla del poema. Entonces, pues, en realidad no hay que meterle tanto sentimiento, sino pues, leer el poema bien, para que suene como si fuera declamándolo. ¿Listo? Aparte ya de declamar, es que ya usted lo tiene preparado, ¿no? Una cosa es leer de un momento a otro el poema, y otra cosa es cuando usted ya lo va, pues, a intentar que el otro sienta lo que usted sintió al leer ese poema. Por ejemplo, este señor Pablo Neruda me parece que declama horrible, pero Mario Benedetti, en cambio, me parece que, aparte el sonsonete uruguayo, sí, hace que el poema suene como más, un poquito más sentimental. Bueno, habíamos dicho entonces, en la época del modernismo, sí, ocurrieron varias cosas. Permítame que se me cerró esta presentación. Varios hechos importantes. Bueno, importantísimo en qué estaba pasando en Colombia, construcción del Panamá, ¿sí? Ese es el contexto. Recuerden del canal de Panamá, perdón. ¿Sí? ¿Entienden el contexto? Y es necesario entender eso porque lo que pasa con los siguientes escritores, los de las vanguardias, tiene mucho que ver con ese hecho. Todos saben lo que ocurrió con, pues, el canal de Panamá, ¿no? Catalina Jiménez, ¿qué ocurrió con el canal de Panamá? Internet no me deja proyectar esto, entonces dejémoslo más bien así. O por lo menos dejemos de proyectar un momentico. Catalina Jiménez, ¿te encuentras con nosotros? Ah, bueno, parece que ya.
Catalina Jiménez, ¿sigues aquí? ¿Sigues con nosotros? No. Bueno. ¿Qué ocurrió con el canal de Panamá? ¿Lo sabes? ¿Y por qué es importante para nosotros ese hecho? Pues se separó de Colombia. Fin. En eso resumes la construcción del canal de Panamá. ¿Por influencia de quién? ¿Qué pasó? ¿Cómo así que se separó? ¿Ellos decidieron por su cuenta? ¿O quién metió mano ahí? ¿Eso cómo fue? ¿Cómo sería? Bueno, ahí te va a ayudar Laura Rodríguez Jimeno. Mister, no sé si me entiendas, voy a intentar hablar bien. Ay, ¿verdad? ¿Y su merced no le hace daño? Que si no, deja así. No, pues no. Ah, bueno. Em, pero desde el principio, o sea, ¿qué pasó en Colombia Pues, o la ¿qué ocurrió? construcción? ¿Qué fue lo que ocurrió con el canal de Panamá? Así rápido, ¿no? Igual tampoco es que es solamente un Ok, ok. contexto. Pues el presidente marroquín vendió, o sea, lo vendió a Estados Unidos. Y Estados Unidos los apoyó construyendo el canal de Panamá, que fue un río que ellos tuvieron que hacer, o sea, es un río artificial donde se encuentra el canal de Panamá, donde se unen el Océano Atlántico y Pacífico. Pues es un punto estratégico para los gringos, para el comercio. No sé si hay más o menos. Sí, claro. Y más adelante ellos tomaron control de eso, ¿no? O sea, se los ayudaron a construir, pero pues obviamente se lo tenían que pagar, ¿no? Entonces después Estados Unidos tomó control por un tiempo de eso y en realidad hace relativamente poco tiempo terminaron de pagar eso, ese canal de Panamá. ¿Por qué eso es importante? Acá en este momento obviamente hubo personas que se opusieron, hubo personas que sí, XY, pero después, más adelante, cuando Estados Unidos empieza a meter las manos en cada uno de los pueblos latinoamericanos, eso empieza a hacer mella en cada uno de los jóvenes que van saliendo más adelantico y empiezan ellos a escribir respecto a ese tipo de cosas que estaba haciendo, ¿sí? Meter mano es como, vamos a poner un dictador aquí, suavecito, vamos a poner otro dictador aquí, en Nicaragua, relajado, acá en Chile. Simón, ¿vas a decir algo? Tienes la mano levantada. Bueno, entonces eso lo dejamos ahí, ¿sí? Tiene una importancia para nosotros como país, pero es una importancia que se le restó en su momento y los jóvenes después, más adelante, lo van a demostrar ese rechazo hacia ese tipo de decisiones y el rechazo a que Estados Unidos constantemente esté metiendo las manos, por ejemplo, acá no sé si, o sea, en cada país de Latinoamérica hubo un pequeño dictador disimuladamente puesto eh, pues, por Estados Unidos. Casi todos eran generales. No sé si saben cuál fue el general el dictador de acá de Colombia, Rojas Pinilla. ¿Sí? En Chile, Pinochet, si alguien tiene buena memoria y es así buen historiador, hay uno que pusieron en Nicaragua, pero no, ese sí no recuerdo el nombre. Uno en Nicaragua, en Argentina, bueno, generales pusieron en cada uno de los países. Eso en el boom latinoamericano va a ser medida y pues eso lo hablaremos en su momento con el boom latinoamericano. Características particulares del modernismo. Evasión de la realidad. ¿Por qué? Ya la realidad no nos interesa tanto y si se dan el apellido, creo que sí. ¿Cómo es el apellido? Bueno, Somoza, de hecho hay una película que se llama Trópico de Cáncer, creo, que habla de eso. No sé si alguno se la ha visto. De esa lucha que hubo allá y que de hecho fue una mujer la que la lideró y no sé qué. Bueno,
Pero pues no sé tanto de la historia. Si quieren pueden verse la película que se llama Trópico de Cáncer. Habla de ese tipo de dictaduras. Ah, bueno, en Argentina se pueden ver también, para que entiendan esa parte, y si llegamos a tener el tiempo, La Noche de los Lápices, creo que se llama. No sé si alguno se lo ha visto. La Noche de los Lápices. Sí. ¿Y esa de qué es? Bueno, escríbeme ahí ya esa de que esa también es de dictaduras acá en Latinoamérica, esa sí no la había escuchado. Bueno, evasión de la realidad, no sé si se acuerdan lo que yo les había dicho. Los modernos, sí, es de Argentina. Por eso, sí es esa, la de los lápices sí es de la dictadura argentina. Y esa de la isla Mariposa. Encierro porque si no me voy a distraer. Ya ahorita los leo. Cuando habla de evasión de la realidad, es eso que yo les estaba diciendo, ya no queremos ser igual a los realistas, a los románticos, sino que queremos hacer una evasión completa de la realidad. Y estos tipos tienen una particularidad, que eso creo que estaba antes acá, dos palabras que fueron fundamentales para ellos, ¿sí? Estas dos palabritas, la primera es utopía. ¿Alguien sabe qué es la palabra utopía? Que, sí lo sabe, que me diga ahí rápido, si no, ya lo explico. Algo utópico. ¿No? Algo utópico es algo que se quiere, que se desea, ¿no? Pero sobre todo se utiliza algo inalcanzable, ¿sí? Pero sobre todo se utiliza para un país, para lugares, sobre todo se utiliza para eso, ¿sí? Imaginario, es como decir, el país que deseo es un país donde ya no hay gente que siga como bola de personas que siguen a la gente por seguir, ¿sí? Un país ideal es un país donde todos pensamos en lo mejor para todos. Ese es un país utópico porque no es el real, ¿sí? Entonces sí es algo irreal, algo imaginario, pero es algo que se desea y que puede ser tangible, y por eso es que, pues en últimas, este señor, por ejemplo, el Che Guevara, decía que si no se alcanzan las utopías o si no se buscan las utopías, nunca se va a llegar a la realidad. Es algo así, pues parafraseando lo que decía el tipo. Porque esa idea utópica la tienen los modernos. Los modernos tienen como la idea de, bueno, llegamos nosotros, las cosas van a ser diferentes y todo será increíble, y ¿sí? Y lo otro que tienen estos señores, y por eso es que nosotros creamos el movimiento modernista, es el cosmopolitismo. ¿Se entiende la palabra cosmopolita? ¿Sí? Habitante de todo el, ¿sí? Que tiene un conocimiento de muchas cosas. Estos señores hablaban de mitología, africana, mitología nórdica, mitología, ¿sí? Entendieron que no nos quedamos con la mitología judeocristiana, sino que hay una pluralidad de teorías y de ideologías que es necesario revisar, ¿sí? O por lo menos que la gente conozca, ¿sí? Entonces, ellos consideran eso, y por eso los modernos son cosmopolitas. Si se dan cuenta, estas dos cosas hacen que se llamen modernos, ¿no? Porque hay algo que queremos alcanzar, hay una idea de sociedad que queremos, y la idea que queremos es una sociedad conectada con el mundo y no que se quede en lo regional. ¿Quién tenía esa idea de lo regional? Lo regionalista. Solamente focalizarnos en las costumbres, en las de mi pueblo, de mi región. ¿Qué movimiento era? Los que solamente nos focalizamos en mi región. Y entonces ¿Neoclasicismo? los neoclásicos no. Aunque, si te das cuenta, pues todos los que están antes sí, pero hay unos que dicen, queremos inclusive que en nuestra escritura se lea paisa, se lea chocuano, se lea, ¿se acuerdan? Qué triste que está la noche. Realismo, Valentina, sí señora. Sí, ellos están más focalizados en eso, y de nuevo acá los modernos dicen, no, ya no podemos quedarnos solamente en mi paisito, sino pues son gente que ya ha viajado a Francia, son gente que ha viajado por el mundo, ¿sí? Entonces, pues, son personas que tienen una visión mucho más amplia y que ven la literatura de una manera un poco más, ¿qué? Un poco más, pues, una visión más cosmopolita. Creo que esa es la mejor palabra para decirlo. ¿Listo? Lo vamos a dejar hasta ahí. La siguiente clase vemos como los temas y hacemos un ejercicio por notica.
Entonces sí tiene nota. Ay. Bueno, sí. Muchachos, yo apenas tenga las notas de lectura, Saray, me haces el favor y yo les aviso con ella para que les diga a todos ahí en el grupo que ustedes tengan. Sí, listo. Apenas tenga las notas, yo estoy listo. Laura, ¿me avisas? Laura Cano, creo que no me has enviado nada. Listo. Muchachos, ¿sí? ¿Pero por correo o me lo enviaste por WhatsApp? Ah, ok. Muchachos, nos vemos el jueves en clase. Que estén muy bien, que tengan feliz resto de semana. Chao, mister, gracias. Bueno, que estén bien. Eso es bueno, Paola, si le pierdes temor a hablar en público.